Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya comieron? ¿Ya se bañaron? Porque yo no, me acabo de levantar literalmente hace unos minutos y quería grabar este audio para después comenzar con la edición, el dibujo que están viendo de fondo. Dos cosas. Uno, la voz de John es demasiado chillona y este capítulo será narrado por John, así que cambié el tono y el timbre. Lo bajé un poquito a lo que suele ser, pero que no suene demasiado chillona y aburra al oído. Y dos, otro personaje también tiene la voz de John, así que también la cambié. O sea, cambié el tono y el timbre. Así que espero que se escuche la diferencia de pasar una voz muy grave a pasar una voz más chillona. Sin nada más que decir, yo soy Charlie, los quiero. Muchas gracias por seguir aquí. Y nos vemos en la próxima. Siempre supe que iba a morir, que no iba a llegar lejos. Lo supe antes del virus, antes de todo esto, cuando dejé de importarme a mí mismo. Ya había caído en las sustancias para escapar de la realidad, y cuando todo se vino abajo, no sentí miedo, sentí ira. Más que miedo real, sentí rabia. Rabia contra una vida que ya me había quitado lo poco que había construido. Conocidos mi jefe San Manuel. Como extraño sus comidas. Tenía un trabajo mediocre, pero era mío. Y más personas que ni siquiera me caían bien, pero que estaban ahí. La vida me los volvía a arrebatar, pero si iba a perderlo todo otra vez, no pensaba hacerlo sin pelear, no iba a volver a huir, no iba a morir sin dar pelea. Ondea. Capítulo 11. Disparos y escombros. Nadie dijo nada cuando llegó el momento de subir. Milton levantó la mano para que nos detuviéramos antes de terminar de subir las gradas. Nos miramos. Todos teníamos miedo de lo que pudiera pasar. Una bala perdida, un ataque de los miembros de Fabio, alguien convertido. Podía verlo en sus miradas. Sam, aún atado de manos y con la boca amordazada, se veía preocupado, tratando de controlar la respiración. Elizabeth tomaba la barra de hierro con fuerza, dejando los nudillos blancos por la presión del agarre. Luis, con una pistola en la mano, reflejaba ira e indiferencia en su mirada. Y aún así, se le notaba tenso por lo que venía, incluso triste por lo que le pasó a Esteban. Milton, que aunque trataba de aparentar valentía con la escopeta en las manos, dejaba ver la duda en sus ojos. Y la doctora, que aun con todo esto, parecía la más insegura de seguir con su plan. Pero no podíamos seguir ahí abajo. Era momento de subir y buscar a Ana. Milton nos miró y asintió, preguntándonos si estábamos listos. Asentimos de vuelta, preparándonos. Desde arriba llegaban los sonidos amortiguados de disparos, gritos, metal golpeando metal. Y entre todo eso, algo peor. Los desgarradores. No gritaban como personas. Era un sonido más bajo, más roto, como si algo dentro de ellos estuviera desgarrándose una y otra vez sin terminar de morir. Era evidente que a quienes Mary infectó estaban desatando el caos. Alguien estaba perdiendo el control. Estaban cayendo con heridas que matarían a cualquiera por la pérdida de sangre, pero antes de que eso pasara, se levantarían y buscarían a quien morder. Nos preparamos sin hablar, ajustamos armas, revisamos nudos, respiramos. No éramos soldados. Éramos personas cansadas, sucias, con miedo, a punto de subir a pelear por algo que aún no sabíamos si podríamos salvar. Pensé en Ana. No en su rostro, en la decisión que había tomado. En cómo, aun sabiendo lo que podía pasarle, había dado un paso al frente mientras los demás nos quedábamos quietos. La escalera crujió cuando Milton puso el pie en el primer escalón. El ruido de arriba se hizo más claro, más cercano, más real. No sabía si íbamos a lograr salir, o si Sam llegaría consciente al final, ni siquiera si volvería a ver a Ana. Pero sí sabía algo. Esta vez no iba a huir. Si los desgarradores estaban esperando arriba, tendrían que arrancarnos el camino a pedazos. Y si este era el lugar donde todo terminaba, al menos iba a hacerlo mirando hacia adelante. Milton fue el primero en asomarse. Empujó la puerta con cuidado, apenas lo suficiente para mirar arriba. Lo seguimos uno por uno. El lugar que habíamos visto al llegar ya no existía.
donde antes había gente ocupada, armas apoyadas en mesas, voces cruzándose, ahora solo quedaba el caos. Disparos, gritos, llantos. Y, por encima de todo, el sonido de los desgarradores golpeando desde afuera, arañando, empujando, como si la estación entera estuviera a punto de ceder. La doctora avanzó junto a Milton sin mirar atrás. Sabía qué quería hacer. Ir por Mary y huir. Pero antes de que pudiera decir una palabra, la interrumpí. Tenemos que rescatar a Ana. Primero. Me miró, no con sorpresa, sino con impaciencia. Sabía que para ella Ana no era parte de su plan. Pero no me importaba. Ella se sacrificó para darnos las llaves, dije. No voy a dejarla. La doctora sostuvo mi mirada unos segundos. Luego asintió. Milton también. Debe estar en el piso de arriba. Síganme. No habíamos dado más de unos pasos cuando alguien se nos abalanzó desde un costado, apuntándonos con un arma, la respiración agitada, la voz temblándole. No llegó a decir nada antes de... Luis bajó el arma, el cuerpo cayó al suelo, convulsionando, ahogándose en su propia sangre, tratando aún de aferrarse al arma como si no entendiera que ya estaba muerto. No hay que perder tiempo. Dijo Luis, con tono severo, pero cansado. John, agarra el arma. Me acerqué. El tipo seguía moviéndose, los dedos tensos, aferrados al metal. Tuve que arrancársela de las manos. No pensé, no dudé. Como había dicho Milton antes, no había tiempo para eso. No ahora que tenía que encontrar a Ana. Milton extendió la mano, revisó el cargador, me devolvió el arma. 5 balas. Trata de no disparar. Y si lo haces, no falles. Asentí. No había otra opción. Avanzábamos agachados imitando a Milton, para no convertirnos en un blanco fácil para alguna bala perdida o algún desgarrador que haya quedado atrás. En medio del ruido constante de disparos aislados, gritos que se cortaban de golpe, y golpes secos contra las puertas. Llegamos a las gradas. Subimos con cuidado, pisando charcos oscuros, pasando por encima de un cuerpo ya sin vida. Ni siquiera lo volteamos a ver. Pero antes de alcanzar el segundo piso, algo cayó desde arriba. El cuerpo rodó por las gradas quedando tendido frente a nosotros. Era una mujer. La sangre en su cuello aún estaba fresca. Demasiado. Sus ojos se abrieron y con esa mirada tornándose negra, se abalanzó hacia nosotros, emitiendo ese sonido roto y animal, que ya conocíamos demasiado. No tuvimos tiempo de reaccionar, y aún así Milton avanzó un paso y, usando la culata de su arma, la golpeó con tal fuerza que volvió a caer. La mujer se retorció. La desgarradora se retorció. Milton no retrocedió. La pateó para que no se levantara y... Milton levantó el pie. Y el cuerpo dejó de moverse. Seguimos subiendo. Al llegar al segundo piso lo vimos. Estaba encogido contra la pared, en posición fetal, con el arma metida en la boca. El cañón le presionaba el paladar mientras temblaba. Las lágrimas rodando por sus mejillas, a sangre cayendo de su brazo. No quería convertirse. Cuando nos vio, levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de miedo, de súplica, de algo que ya no iba a salvarlo. No, no quiero hacer esto. Dijo, con la voz quebrada. Luis respondió casi de inmediato, como si estuviera cansado incluso de escuchar. No tienes que hacerlo. Un disparo sonó. La persona cayó. Milton avanzó y le quitó el arma de las manos antes de que el cuerpo terminara de acomodarse. Revisó el cargador. 2 balas. Sam, trata de no usarlas. Ahora ¿dónde? La doctora dudó un segundo y luego dijo. Solo he estado aquí en una ocasión. Tiene que ser alguna oficina. Donde él se esté escondiendo. Nos movimos rápido, no corriendo, pero tampoco despacio. Agachados, atentos, con los disparos y los gritos subiendo desde abajo como un eco constante. Vimos a otras personas huir por los pasillos. Iban armadas. Nos miraron apenas de reojo y siguieron corriendo. Nadie se detuvo. Nadie preguntó nada. Cruzamos un pasillo y vimos a alguien inclinado sobre otro cuerpo, devorándolo. El desgarrador no se volteó y nosotros no nos detuvimos. Más adelante, el pasillo se abría hacia lo que parecía la oficina principal. Los cristales estaban rotos.
Algunos aún colgaban, otros seguían en su sitio, opacos por la sangre seca, impidiendo ver bien el interior. Había manchas oscuras en el suelo, cuerpos que ya no estaban, rastros de que algo había salido de ahí, caminando o arrastrándose. La doctora se detuvo. Es ahí. Milton avanzó un paso y luego se giró hacia nosotros. Miró a Luis, me miró a mí, a Sam, a Elizabeth. Entramos rápido. Si es él, disparamos. Si no lo es, disparamos a cualquiera que veamos adentro. A cualquiera que no sea Ana. Apreté el arma con más fuerza. 2 balas, 5 en la mía. Y ninguna garantía de salir de ahí. Milton se colocó a un lado de la puerta. Luego frente a ella. Justo antes de patearla, respiró hondo y exhaló despacio. El golpe resonó en el pasillo. Entró primero, arma en alto, girando el cuerpo con rapidez. Nada. No hay nadie. Volteó a ver a la doctora. De hecho, todos lo hicimos. Ella frunció el ceño. Debe estar en otro lugar. Seguimos avanzando, cada vez más rápido, casi molestos. Abrimos una oficina. Vimos movimiento. Personas escondidas detrás de escritorios, temblando, apuntándonos con armas improvisadas. Nos vamos, dijo Milton. Cerramos la puerta con cuidado y seguimos. Otra oficina. Vacía. Otra más. Nada. Apenas habían pasado un par de minutos, pero la impaciencia me carcomía por dentro. Y el ruido no disminuía. Al contrario. Sentía que aumentaba. Al final del pasillo, abrimos otra puerta. No era una oficina, eran habitaciones. Los desgarradores salieron de golpe. Milton disparó. Las balas los alcanzaron, solo uno cayó, pero no los detuvieron. Luis vació el cargador sin pensarlo. 2 más cayeron. Otros tropezaron con los cuerpos, se levantaron de inmediato y siguieron avanzando. Disparé. No los detuvo, pero redujo su velocidad lo suficiente. Sam disparó, cayeron 2. Salió uno casi saltando y se lanzó sobre Luis. Jalé la puerta pero quedó uno atrapado en esta. Elizabeth le golpeó tan fuerte que dejó de moverse. Luis luchaba con el que había salido. Sam reaccionó, le dio una patada que lo tiró al suelo y, usando una de las barras, comenzó a golpearle la cabeza. No se detuvo hasta que el cuerpo dejó de moverse. Aun con la mordaza en la boca, pude entender lo que le dijo a Luis. Estamos a mano. Luis ni siquiera lo miró. ¿Y qué importa ahora? Solo procura no convertirte en una de esas cosas. Seguimos avanzando. Pero, el ruido cambió. No fue un disparo, sino una explosión lejana, como si algo grande hubiera cedido afuera. El impacto se sintió en el suelo, en las paredes. Los desgarradores dejaron de golpear por un momento. Los disparos se espaciaron, como si todos, al mismo tiempo, se dieran cuenta de que algo había salido mal. ¿Qué fue eso? Preguntó Elizabeth, aunque también tenía curiosidad. Es posible que alguna bala alcanzara algún tanque de gas que tendrían guardado. Dudo que sean tan estúpidos como para tirar granadas aquí adentro. Nos miramos, procesando lo que había dicho. Nadie dijo nada, no hacía falta. Seguimos avanzando hasta la siguiente puerta. Milton levantó la mano antes de llegar. Si había más desgarradores, ya no nos quedaban balas. Lo sabíamos todos. Aún así, él mantuvo el arma firme. Si eran humanos, no tenían por qué saberlo. Nos miró uno por uno, como preguntando si estábamos listos. Asentimos. La madera crujió al romperse. Entramos apuntando. No había desgarradores, ni personas. Solo un almacén en silencio. Y entonces lo vi. Ahí estaba. Amarrada a una silla, con las manos detrás de la espalda, la cabeza ladeada. No se movía. El pecho subió apenas. Fue lo único que me confirmó que seguía viva. Di un paso hacia ella. Fue entonces cuando alguien se movió al fondo. Fabio se giró de golpe. La ametralladora subió en un solo movimiento, limpia, sin apuro, y quedó apuntándonos al pecho. Antes de que entráramos, estaba empacando armas, cargadores, provisiones. Todo acomodado con calma, como quien ya tomó una decisión. Nos miró. No había prisa en sus ojos. No había miedo. Solo una certeza tranquila. Y nos sonrió.
Sabía que había perdido mis llaves en algún lugar. Veo que esa perra supo jugar bien sus cartas. Sentí la mandíbula tensarse. Fabio lo notó de inmediato. No se alteró, ni rió. Tranquilo. No hace falta que disparen sus armas contra mí. Sé que mandaron al carajo este lugar, no. Aunque, para ser honestos, ya estaba en el carajo desde antes. Tienen que guardar la munición para los infectados. La doctora dio un paso al frente. No tienes escapatoria. Ya no hay a dónde huir. ¿Escapatoria? ¿Escapar de qué? ¿De ustedes? Doctora, su pequeño plan de escape solo adelantó lo inevitable. Y aún así, cree que usted tiene el control. Yo no tengo nada que perder. ¿Y usted? Llegó tan lejos por su investigación para morir aquí, dijo con severidad. Después volteó a mi grupo. Ella perdió a los suyos. Consiguió un nuevo equipo. Pero seamos honestos, ustedes están aquí por la chica. No por la doctora. Adelante. Llévensela. Hizo un gesto con el arma señalándola. No lo pensé. Levanté mi arma despacio, mostrándole las manos, y avancé. Fabio no se movió. Ana seguía atada a la silla. Su cabeza colgaba hacia un lado. Me arrodillé frente a ella. Aún respiraba. Apenas. Ana, le dije en voz baja, tocándole el rostro con cuidado. Ana, soy yo. Me acerqué más. Soy John. Por favor, reacciona. Sus ojos estaban abiertos, pero no me miraban. La luz del amanecer se colaba por una ventana rota y se reflejaba en su mirada vacía, como si estuviera viendo al vacío. Empecé a desatarla con manos temblorosas. Detrás de mí sonó un clic metálico. Fabio había quitado el seguro de la ametralladora mientras se ajustaba la mochila con la otra mano. El dedo descansaba sobre el gatillo como si fuera parte natural de su cuerpo. Tranquilos. No voy a matarlos. A menos que me obliguen. Antes de que alguien respondiera, una explosión más sacudió el edificio. El suelo vibró, las paredes crujieron, polvo cayó del techo y el aire se volvió espeso. Fabio ni siquiera se inmutó. Tú los mataste. A mis compañeros. Uno por uno. Fabio la miró por primera vez como si algo, por fin, le pareciera interesante. No. Yo los dejé de alimentar. Fueron ustedes los que siguieron viniendo. Pidiendo más personas, más infectados. Dándonos miserias y diciendo que eran intercambios justos. Una mierda. ¿Sabe cuántos de los que están muertos aquí creían en usted? Personas sanas. Personas que confiaron. Que subieron a esas camillas pensando que estaban ayudando a alguien. Yo solo traía lo que usted pedía. Listas. Dosis. Sujetos. Usted nunca preguntó de dónde venían. Y cuando le pedí más que una miseria, usted provocó esa riña. ¿Creen que yo soy el malo aquí? Ella fue la que ordenó que dispararan de primero. Mis compañeros murieron por usted, así que no se haga la víctima diciendo que los mate cuando solo nos defendimos. Hice lo necesario. Dijo apretando los puños. ¿En serio? ¿Usará esa carta conmigo? Eso dicen todos. Pero no todos juegan a ser dioses cuando ya no queda nadie para detenerlos. Otra vibración recorrió el edificio. El techo crujió. ¿Y de qué sirvió todo? Mire a su alrededor. Los míos están muertos. Los suyos también. Y aquí estamos usted y yo. A unos pocos metros. Metros que no significan nada cuando una bala puede entrar por su frente y salir por la nuca. Estás enfermo. Solo eres un loco. Eso es lo que me mantiene cuerdo. En una ciudad donde los hijos se comen a los padres. Donde los hermanos se destrozan entre ellos. Donde ya no hay personas, solo cosas que se mueven y devoran. ¿De verdad cree que alguien puede salir limpio de esto? Yo entregué a mis enemigos. Usted entregó a los suyos. Usted buscaba una criatura perfecta. Y no le importó cuántos cuerpos había que romper para encontrarla.
Ya basta. Tenemos a Ana. Vámonos. ¿Qué importa este tipo? El enano tiene razón. ¿Qué importo yo? ¿Qué importa? Pero usted, doctora, ¿por qué no les dice que también experimentó con su propio hijo? Que esto nunca fue por una cura. Seguramente les prometió ayudarlos, pero solo los usará en sus experimentos también. El aire se volvió espeso. Les prometió ayudarlos, pero solo los va a usar. Como usó a todos los demás. Me agaché junto a Ana y la levanté con cuidado. Su cuerpo estaba liviano, demasiado. Entonces abrió los ojos y me miró. No dijo nada. Las lágrimas empezaron a caer sin ruido, sin gesto alguno, como si algo dentro de ella se hubiera quebrado por completo. Y en ese momento, en medio de todo ese caos, algo se rompió también en mí. Nos vamos. Ahora. Dijo la doctora. Pero no la escuché. Le pasé a Ana Elizabeth y caminé a las estanterías. Sin levantar sospecha. Y antes de que Fabio volteara la vista a tiempo, me lancé. No con un golpe limpio, sino una patada baja, directa a la rodilla, buscando romperle la base como dijo Milton. Fabio reaccionó de inmediato. Giró el cuerpo, absorbió el impacto y me recibió con el codo en la cara. Sentí el crujido seco en la nariz y el sabor metálico llenándome la boca. No retrocedí. Le metí el puño al estómago. Bajo. Sin técnica. Solo rabia. Mientras alejaba su arma de mi dirección. Las balas volaron y Fabio gruñó. El golpe lo hubiera molestado. Me agarró del brazo y giró la muñeca con una llave rápida. Sentí como algo se forzaba dentro de la articulación. Grité, pero no solté. Le di un cabezazo torpe, corto. Luego otro puñetazo al pecho. Fabio retrocedió un paso, lo justo para acomodarse. Veo que ya decidiste morir, dijo, jadeando. Le respondí con una patada a las costillas. El edificio volvió a gemir. Una viga cayó a pocos metros. Polvo y escombros llenaron el aire. Fabio aprovechó el segundo de distracción. Me tomó del cuello y me lanzó contra una estantería. Sentí el hierro doblarse en mi espalda. Antes de que pudiera levantarme, me pateó el costado. Me doblé sobre mí mismo. No me dejó caer. Me levantó del cuello de la camisa y me estampó contra la pared. La visión se me nubló. Pensé en Ana, en sus lágrimas, en lo que le habían hecho. Le lancé un puño a la entrepierna. Se dobló y lancé mi codo a su garganta. Tosió, y un paso atrás. Le lancé otra patada, esta vez más alta. Le dio en el pecho. No cayó, pero perdió el equilibrio. Sam gritó mi nombre. Luis disparó. La bala pasó demasiado cerca. Fabio se lanzó al suelo y rodó. Yo me abalancé sobre él antes de que pudiera levantarse. Rodamos entre polvo y escombros. Golpeé. Él bloqueó. Me devolvió el golpe con precisión. Su experiencia se sentía en cada movimiento, cada esquive, cada puño devuelto. Sabía dónde golpear. Yo solo sabía que no podía parar. Me atrapó el brazo otra vez, intentó una llave. Metí el pulgar en su ojo. Fabio gruñó de dolor y me soltó. El techo volvió a ceder. Parte del almacén se vino abajo con un estruendo ensordecedor. John. Vámonos. Ya tenemos a Ana. Fabio fue el que se levantó primero. Me miró desde el polvo, respirando agitado, pero aún entero. Patético, dijo. Y escupió. Sam apareció a mi lado y se lanzó contra Fabio. Aún atado. Pero con una varilla entre las manos. No fue un golpe limpio. Fue un cuerpo desesperado chocando contra otro. Fabio reaccionó por instinto. Giró, lo tomó y lo lanzó contra los escombros con una fuerza seca. Sam cayó mal. Rodó por el suelo, gimió, tratando de incorporarse, pero no pudo. Se quedó ahí, retorciéndose, sin aire. Fabio no tuvo tiempo de mirarlo mucho. Sintió el golpe en su costado. La barra de metal se le clavó entre las costillas, atravesándolo lo suficiente para que gritara al intentar quitársela. El sonido fue corto, contenido, de dolor real. Luis salió de la nada. Saltó y le descargó una roca en la cabeza. El impacto sonó húmedo.
Fabio cayó de rodillas. Luis no se detuvo. Lo pateó una vez, 2, 3, hasta que dejó de moverse. Se quedó respirando agitado, mirándolo en el suelo. Luego se giró hacia mí. ¿Eres idiota? ¿Quién embiste a alguien con arma? Dijo. Luego se acercó y me miró de arriba a abajo. ¿Te puedes levantar siquiera? Negué con la cabeza. Luis suspiró, me tomó del brazo y me jaló con fuerza hasta ponerme de pie. Miró hacia Sam, aún en el suelo. Ve, ayuda a tu novio. Iba a decir algo cuando otra explosión sacudió el edificio. Más fuerte. Más cerca. Parte del techo se dio y, el polvo en el aire, la sangre en el suelo, los cuerpos. El lugar ya no estaba resistiendo. El techo se dio con un estruendo seco. Una sección completa del almacén colapsó. El aire se llenó de polvo y fragmentos de concreto. La onda nos empujó hacia atrás y caímos casi al mismo tiempo. Por primera vez, una luz cruda entró desde arriba, iluminándolo todo. Al suelo. Gritó Milton. Nos cubrimos la cabeza mientras los restos caían. Cuando el ruido bajó lo suficiente para escuchar, alguien gritó mi nombre. John. Levanté la vista entre el polvo. Vi a Luis arrastrando a Sam, que apenas podía moverse. Su rostro estaba contraído por el dolor. Muévanse. Volvió a gritar Milton. Esto se viene abajo. Elizabeth apareció sosteniendo a Ana. La tenía abrazada con fuerza, protegiéndole la cabeza con el cuerpo. Ana no se resistía. No reaccionaba. Solo se dejaba guiar. Otro crujido recorrió la estructura. Corrimos. Solo corriendo. Pasamos por un pasillo que segundos antes no existía. Su pared había colapsado dejando al descubierto una salida improvisada. La luz del amanecer entraba con violencia, cegándonos por momentos. Entre tropiezos seguimos. Un pedazo del techo cayó detrás de nosotros y bloqueó el camino por donde habíamos venido. El estruendo fue tan fuerte que sentí el golpe en los oídos. «Sigan», gritó alguien. Sam gimió cuando Luis y Milton lo levantaron de nuevo. Apreté los dientes y me acerqué para ayudar a sostenerlo. Cada paso parecía arrancarle el aire. Los desgarradores comenzaron a escucharse más cerca. El ruido los estaba atrayendo. Salimos. El aire frío de la mañana golpeó la cara. El edificio detrás de nosotros se sacudió una vez más y una parte de la fachada se dio, levantando una nube de polvo que lo cubrió todo. Caí de rodillas al ver que había desgarradores saliendo de los escombros y alrededores. El cuerpo ya no me respondió. Miré a Ana. Sus ojos seguían abiertos. Me encontró entre el caos. No habló. No se movió, pero las lágrimas seguían cayendo. El primer disparo sonó antes de que pudiéramos respirar. Demasiado cercano. Luego otro. Y otro más. Al suelo. Gritó alguien desde afuera. Las balas silbaron por encima de nosotros y se incrustaron en el concreto que todavía seguía cayendo del edificio, pero sobre todo, iban a los cuerpos que luchaban por salir. La doctora levantó la vista, desorientada. ¿Qué carajo están haciendo? Sabían que había gente ahí abajo. Yo estaba ahí, cabrones. Una voz respondió desde más adelante, dura, cansada. Un tanto familiar. ¿Y usted cree que aquí estamos jugando? Mejor corra a subirse antes de que una bala perdida la alcance. No pude ver quién habló. Solo vi soldados moviéndose y disparando. Muévanse. Corran. Ya. 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 Un grupo de soldados apareció entre los restos de patrullas volcadas y barricadas improvisadas. Disparaban hacia los flancos, conteniendo algo que no alcanzaba a ver del todo. Una camioneta blindada esperaba con el motor encendido. La puerta trasera estaba abierta. Corrimos hacia ella. Más desgarradores aparecieron, saliendo del humo, polvo y de los edificios cercanos. Uno cayó antes de llegar a nosotros. Otro siguió avanzando aún después de recibir varios disparos en el pecho. A mi lado un soldado me apartó del camino y le voló la cabeza de un tiro. Vamos. Doctora, vamos. La doctora fue la primera en llegar a la camioneta. Se giró al subir y nos vio.
Por unos largos segundos. Dudó. Ella dudó. Antes de decir. Ellos vienen conmigo. Todos. Déjalos subir. El soldado frente a ella frunció el ceño. Pero doctora, la misionera. Dije que vienen conmigo. Y tengan especial cuidado con este chico. Es importante. Señaló a Sam. Ya sabes por qué. Ahora déjalos subir. El soldado la sostuvo con la mirada un segundo más. Luego se acercó a su oído y dijo algo que no alcancé a entender. Está bien. Rápido. Suban ya. Nos empujaron hacia la camioneta mientras los disparos seguían sonando alrededor. Luis y Milton subieron primero, sosteniendo a Sam. Elizabeth subió con Ana en brazos. Yo iba a subir cuando algo rompió la línea de soldados. Un desgarrador gris atravesó la barrera a la fuerza. Saltó al lado de un soldado y, antes de que éste pudiera disparar, el gris clavó sus garras en su pecho. Lo usó como escudo cuando los demás dispararon. Vi cómo le mordió el cuello, dejando la vértebra visible. Quise subir, correr. Pero su mirada me encontró. Esos ojos negros. Vacíos. Me vieron. Lanzó el cuerpo hacia los soldados y corrió hacia donde estábamos. Con un golpe de brazo me lanzó al suelo. Del miedo no sentí el dolor. Se lanzó sobre mí. Sentí el peso encima y levantó la mano, los dedos largos como garras, listos para atravesarme. Luis gritó mi nombre y se lanzó contra él. El desgarrador giró el torso y le dio un golpe seco con el brazo. Luis salió despedido y chocó contra la camioneta con un golpe hueco. Cayó al suelo, sin aire. Las garras volvieron a bajar. Vi la boca abrirse tanto que parecía que la quijada le iba a tocar el pecho. Entonces, disparos. 1, 2, muchos. El cuerpo del desgarrador se estremeció sobre mí. La sangre me cubrió el pecho. El peso cayó de golpe cuando finalmente dejó de moverse. Quedé ahí, con su cuerpo encima, respirando torpemente. Unas manos me agarraron de los hombros, de la ropa, y me arrastraron hacia atrás. Levántenlo. Gritó alguien. El cuerpo fue empujado a un lado. Me levanté tambaleando, empapado en sangre que no era mía, mientras los disparos seguían sonando alrededor. Me giré apenas para ver quién dio la orden. Entre el humo y los disparos vi al hombre que había disparado. Nuestros ojos se cruzaron, solo un instante, era él. Ese desgraciado, con su traje de soldado y cuerpo de guardia de antro. Era él. Parece que los idiotas no mueren fácilmente. Tú estás aquí. Así que eso lo confirma. Quise decir más, quise hablar, preguntar, reírme, incluso burlarme de que el verde no le quedaba. Había demasiado que decir y muy poco tiempo en ese momento que, al final, solo sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida me devolvía algo. Ve. Sube, ahora, antes de que me arrepienta. Ordenó. Antes de que pudiera decir su nombre, el primer soldado me empujó dentro de la camioneta y la puerta se cerró de golpe. El motor rugió, la camioneta arrancó, los disparos siguieron sonando afuera, perdiéndose poco a poco en la distancia. Dentro nadie habló. Solo vi a los demás jadeando, recuperando el aire, vi a Elizabeth sostener la mano de Sam mientras acomodó mejor a Ana. Ana. La miré y le sonreí apenas, ella todavía lucía fuera de sí, débil, pero al verme dejó escapar una sonrisa mínima. Me giré hacia Sam, le costaba respirar un poco, parecía que cada inhalación le dolía. Pero parecía estable. Luis y Milton parecían alegres de estar a salvos al fin mientras se sostenían parte del costado con dolor. Y yo no podía parar de sonreír. Pensé en él, en lo que había pasado, en la última vez que hablamos. En lo que podía estar haciendo ahí. Sé que se va a alegrar cuando vea a Sam.